Y el primer mes con un 10% del tráfico ya hicimos $15.000 aproximadamente, que fue la mitad prácticamente de lo que él venía facturando, pero con un 10% del tráfico. De hecho, era lo que a mí me activaba más el síndrome del impostor. Decir, ok, yo tengo un criterio genial y todo muy lindo con la visión y con todo, pero ¿qué mido después? Y para diciembre ya habíamos hecho el objetivo de haber superado los $50.000 aproximadamente con 5 closers. Creo que eso para mí era el más grande dolor de cabeza, no saber calibrar cómo gestionar por ahí toda esta energía masculina sin caer en ser una validadora, pedir permiso y agradadora. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en el tipo de video de formato que más me gusta grabar. En este momento incluso metiendo una especie de HD porque le estoy metiendo camaritas por ahí, entonces ya le voy cazando la onda para que el video, la definición, el audio se vaya viendo un poquitito mejor y que esto sea incluso todavía más entretenido y dinámico para poder ver. Hoy estamos en una entrevista de caso de éxito. En este caso, nada más y nada menos que con Noelia Fernanda, que ahora la voy a dejar que se presente, alumna de Conversion Masters. Noé, primero, gracias por estar acá. Contame cómo estás, quién sos y a qué te estás dedicando. Hola Marcos, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias a vos por darme la oportunidad de estar en este espacio, de poder compartir un poco todo lo que estamos haciendo dentro de la academia a nivel profesional y todo el aprendizaje que se está viviendo. Espectacular. Contame, Noé, no, primero gracias a vos por estar acá presente y por poder compartir frente a todo el resto. Primero, danos un poquitito de contexto. ¿A qué te estás dedicando vos? Actualmente estoy como directora comercial de una marca personal de un astrólogo muy popular en Argentina que se llama Leandro Liptak. Tiene una marca personal muy grande en Instagram, más de 400.000 seguidores en este momento, y estamos escalando ahí con esa marca, creando el área comercial desde cero. Qué duro. Dame primero un poquitito de contexto. Vos te sumaste a Conversion Masters ya hace un tiempito. No tengo exactamente la fecha, pero casi un año puede ser. 1 año y 1 mes, de Ahí hecho. va, tomá. Contame, Ahí ¿qué te llevó estamos. hace un año y un mes a querer sumarte a Conversion Masters? Wow, fue muy loco porque yo estaba empezando a querer dar mis primeros pasos como líder comercial, un poco sin querer, un poco queriendo. Siempre había tenido como el divague y la fantasía, de hecho, desde el primer momento que fui closer, sabía que era algo que me interesaba y que me llamaba la atención, pero me contrataron en un rental car como closer de ventas. Enseguida vieron que tenía algunos contactos, me dijeron para crear un área comercial. Dije que sí, traje un closer y realmente fue todo muy mal. O sea, fue una experiencia que quizás no dio los resultados esperados. Entonces agarré mi primer sueldo de closer que había cobrado en ese momento y te dije, Marcos, me interesa hacer esto, quiero hacerlo bien, porque me habían como prometido que iba a ser directora comercial y demás. Y lo que terminó sucediendo es que volví a terminar siendo closer como el resto, entonces dije, necesito apoyo, necesito ayuda para saber cómo llevar adelante un equipo y empezar a liderar, así que ahí fue que tomé la decisión. Ok. En ese momento, cuando decís necesitaba ayuda y demás para aprender a liderar, ¿qué áreas eras consciente que no manejabas bien a nivel dirección comercial o liderazgo de un equipo? Yo creo que lo más importante fuera el autoliderazgo. O sea, yo no sabía liderarme a mí misma. Entonces, siempre tuve un carácter fuerte, siempre tuve un marco duro, como decimos nosotros, pero cuando no sabes liderarte a vos mismo, caes en dejar pasar un montón de cosas en cuanto al equipo, un montón de faltas, desorganizaciones, impuntualidad, no ponerte en valía, por decirlo de una manera. Entonces, obviamente que eso llevó a que yo no pueda liderar nada. Cuando vos no te sabes liderar vos, no sabes liderar nada. Y creo que eso es uno de los puntos muy copados también que se trabaja en el programa, ¿no? El tema del autoliderazgo y los estándares, y que si vos querés ponerle un estándar a otro, tenés que estar a la altura. Claro, 100%. Y en ese momento vos estabas buscando, buscando, por así decir, posicionarte como líder del equipo en el cual te encontrabas, terminaste closeando. ¿Qué fue pasando en medio de todo ese proceso hasta que después lograste conseguir una empresa y demás? ¿Qué tuvo que ir cambiando en vos, tanto personal como profesionalmente, como para estar a la altura de poder, como a día de hoy estás, dirigiendo equipos de venta, armando equipos en una marca personal de renombre y demás? Creo que es una cuestión de haberme podido estructurar y sobre todo, Marcos, si tengo que ser sincera, es ver a otras personas haciéndolo. Es poder poner en la cancha el conocimiento que yo tenía, no solamente de ponerlo en un proyecto, sino de clase a clase, pregunta a pregunta, cuando los compañeros interactúan. Sé que hay muchas personas
que tienen mucha experiencia dentro de la comunidad, que tienen grandes resultados, y de repente poder yo estar dialogando con esas personas hacía que yo tome dimensión real de qué era lo que sabía, por un lado, y de qué era lo que no sabía, por otro lado. Eso Entonces, es re hacer picante. conciencia de eso, claro, hacer conciencia de eso es genial, porque decís, ah, mirá, sabía cosas que no creía que sabía, creía que me faltaba esto y no me faltaba, o por ahí decir, che, en esto creía que la tenía re clara y mirá, este tipo me da 5 vueltas, tengo que aprender de él. Y también el hecho de poder consultar, ¿no? Obviamente. Eso es tremendo, porque lo que vos decís, yo creo que es en un determinado momento de la carrera de uno que te hace un cambio a nivel mental, porque de golpe vos sabés lo que sabés vos, de lo que estudiaste vos, de lo que te formaste vos, pero de golpe estás con muchas personas que están en el juego y ahí podés ver verdaderamente hasta dónde está tu nivel de conocimiento y eso o te da más confianza o de alguna manera te da más humildad para ver en qué áreas tenés que seguir desarrollándote. Y eso te nivela muy bien, porque muchas veces en nuestra cabeza estamos como, o sobreestimándonos a nosotros mismos, diciendo, no, pero yo ya sé, yo debería estar en tal punto y bla, bla, y de golpe ves a otra persona y decís, la verdad no sé un carajo, acá esta persona me está mostrando que estoy muy lejos de esto que estoy buscando, o por el otro lado, muchas veces uno se subestima y dice, no, no, me falta todavía saber X o Y para hacer X o Y, o lanzarme o trabajar, y de golpe cuando estás en un contexto así decís, no, no me falta tanto. Esta persona que ya está haciendo esto, te encontrás con gente, no sé, que tal vez está liderando un equipo de 40 personas y vos de golpe decís, este chabón no sabe mucho más que yo verdaderamente. Y vos decís, ok, entonces es probable que a mí también me dé para hacer una cosa así. Eso es tremendo. Ahora vamos a profundizar más sobre eso, pero cuando vos ingresaste al servicio en todo ese transcurso, incluso a día de hoy, ¿qué es aquello que más valorás en relación al servicio en sí? ¿Qué más tal vez te sorprende o que decís, uff, esto para mí es un diferencial o algo por lo menos que vos valorás mucho? Sinceramente, o sea, todo me gusta, pero hay algo muy puntual. Yo cuando me mandaste un mensaje y me dijiste el tema de la renovación y todo, yo te dije, sí, ¿cuánto es? O sea, primero te dije sí, después te dije cuánto es. Sí lo quiero hacer, ¿cuánto es? No me importaba qué precio vos le ibas a poner, porque en realidad yo sé que estar en ese contexto tiene valor, pero no tiene precio. Entonces, no, para mí es eso, estar en ese contexto, porque justamente como decías recién, ¿no? Cuando ves una persona que tiene un área comercial de 40 y decís, che, no sabe mucho más que yo, pero hay algo que él sabe que yo no sé. Y hablando con ese tipo, puedo descubrir qué es eso que a mí me falta para poder estar en ese sitio. Entonces, literalmente es eso, y bueno, vos ya me conocés a mí, yo como que me apropio mucho del espacio de la comunidad, y por ahí entra alguien y yo ya, hola, bienvenido, qué sé yo, y por ahí me pasó con Fabián, el director de Mauricio Benoist, que hola, bienvenido, no sé qué, y de repente veo que decía feliz cumpleaños en una historia. Yo, feliz cumpleaños, chabón, no sé qué, hola, saludos de Argentina, y después me entero quién era. Y digo, ¡wow! O sea, abrir relación con una persona que no sé, que el área comercial, no sé, no soy consciente de todas las cifras que mueven, pero es como, o sea, estar en este contexto me permite de repente estar en una liga que yo no, por mis testimonios y por mi experiencia, no me podía permitir. Entonces, obviamente, viene no solamente la certeza por el conocimiento, sino también por el contexto y por decir, che, soy parte de esto, es una locura. Tremendo, tremendo. Yo creo que esas cosas, vos fíjate, a mí me pasa muy similar cuando entro así en un contexto formativo y demás, que es algo similar. Yo creo que el contexto, siempre la información tiene mucho peso, natural, nos sirve para resolver problemas específicos y todo, pero el contexto de gente que está en la misma actividad, que está a veces niveles más abajo, que te ayuda a vos a reafirmar ciertas cosas, a ayudar al otro a que mejore y demás, a veces niveles más arriba, que te muestra ciertos horizontes y te ayuda a crecer más, a veces muchos niveles más arriba, te amplía muchas cosas a nivel mental incluso, que yo creo que eso es lo que termina haciendo mucha diferencia para después implementar incluso más lo pragmático. Ahora, hablando de esta cuestión mental, ¿cuál sentí? Sí, vos me dijiste recién hace un rato esto de vi que otros podían hacer me di mi conocimiento con otras personas, tuve con qué compararlo o contrastarlo. ¿Qué cambios a nivel mental, más allá de ese mismo, vos sentiste que fueron modificándose en este proceso de formación? ¿Qué cosas cambiaron tal vez incluso con relación a ponerle límites a los equipos y más? En general, ¿qué cambios de mentalidad encontraste en vos entrando en este proceso? Bueno, justo estoy empezando a leer un poco a Robert Greene
y él en maestría habla de abrazar tu rareza. Creo que estar en este contexto a mí me permitió abrazar mi rareza, darme cuenta de que todas las friqueadas que hasta el día de hoy o hasta bueno, el año pasado me parecían friqueadas, cosas que no encajaba, cosas que no encontrar mi lugar en el mundo, cosas que por ahí eran conflictivas en todos lados. Por ejemplo, hace un rato fuera de cámara estábamos hablando de por ahí mi liderazgo fuerte, mi energía masculina y de siempre estar buscando la excelencia y la autoexigencia. Eso era un problema para mí. Desde muy chiquita yo incomodaba a mi contexto, incomodaba a mis maestras hasta desde jardín de infantes, te podría decir. ¿Por qué? Porque era una persona sumamente líder y por ahí yo no lo sabía gestionar, ¿no? Obviamente, o sea, siempre estar como queriendo dominar la conversación, organizar y decirle a todo el mundo lo que tenía que hacer y cómo lo podrían haber hecho mejor y me traía problemas en todo en la vida. Entonces, encontrar un contexto en donde vos puedes decir, ok, mi rareza acá se puede cotizar en dólares y ver y compararlo también con otros, porque el hecho de la comparación también nos da la posibilidad de generar una identidad. No digo una comparación desde lo malo, sino una comparación desde decir, ok, cada uno tiene su singularidad. Mi singularidad acá aporta un valor. ¿Cuál es el valor que aporta? ¿Cómo se traduce ese valor que yo estoy aportando en el mercado? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto alguien puede pagar por esto? Y poder empezar a verlo y a tocarlo prácticamente, porque obviamente vos estás en un contexto en donde empiezan a pasar cosas tangibles. Simplemente eso, o sea, más allá de la mentalidad que hay un montón y que se refuerza todo, para mí fue una cuestión vital de identidad, de decir, esto que yo tengo, que hasta ahora lo viví como una carga, como una cruz, como un problema, de repente reinterpretarlo y empezar a ver cómo puedo hacer para aportar valor en el mercado en esto y obviamente ganar dinero a cambio. Tremendo, tremendo. Y aparte, si te pones a pensar, eso sirve mucho a nivel liderazgo, pero sirve mucho incluso a nivel marca. Es como que nadie puede ser mejor que Noelia en ser Noelia. Nadie puede ser mejor que Marcos en ser Marcos. Es como que sí, todos podemos adquirir herramientas de liderazgo y demás, pero al fin y al cabo uno tiene que hacer su foda personal y encontrar cuáles son mis áreas de oportunidad, cuáles son las fortalezas que tengo que explotar más, cuáles son las debilidades a las cuales les tengo que prestar atención o incluso utilizarlas a mi favor, porque por ejemplo, ese perfeccionismo que vos tenés puede jugarte en contra si lo llevas hacia el lugar de nunca nada es suficiente, entonces todo me genera insatisfacción. Ahora, puede jugarte extremadamente a favor si siempre ves áreas de mejora en tu equipo y eso lo comunicas desde el lugar de yo sé que este no es nuestro techo y yo sé que como tenemos más para mejorar, tenemos más para buscar para seguir mejorando y eso hace que constantemente se crezca a nivel resultado naturalmente. De hecho, me gustaría ir hacia ese punto. A vos te tocó agarrar ahora un área comercial prácticamente desde cero, o sea, donde sí había una marca personal con seguidores y demás, pero que nunca había tenido equipo de ventas o por lo menos nunca había tenido closers high ticket donde haya un área comercial armada y un director comercial y se armen procesos. Me gustaría que me cuentes un poco de esa experiencia. ¿Cómo fue que llegaste vos a agarrar ese área comercial prácticamente? ¿Cómo estaba ese área comercial? ¿Y cuáles son las cosas que para vos fueron más importantes para ir modificándolas y llevarlas hasta el resultado que tienen hoy? Creo que da para un podcast eso, pero hay un paso previo que a mí me gustaría contar, y es que yo tenía, por el año pasado, el acuerdo que habíamos hecho con Conversion Masters, era que yo tenía mentoría personalizada con vos. Ajá. Y como no estaba activa, no estaba como liderando un equipo, dije, ¿para qué las voy a usar? O sea, y te pregunté y me dijiste, no, tranquila, usalas cuando las necesites. O sea, me diste esa posibilidad. Y me habla el infoproductor, porque yo lo conocía de otras cuestiones, y me dice, hola, no, estoy buscando un closer, ¿conoces a alguien? Porque creo que ya es el momento de empezar a abrir el área comercial. Le dije, sí, obvio, le digo, obvio. Hagamos una cosa, le digo, porque le tengo mucho aprecio al infoproductor. Le digo, hagamos una cosa. Yo tengo unas mentorías, me gustaría compartir una con vos. Te pregunté si podía conectarme con vos con el infoproductor para tomar la mentoría, yo sin mucha claridad, o sea, sinceramente sabía que me interesaba como un prospecto, pero todavía no me veía yo capaz como de abordar algo tan grande. Entonces digo, bueno, me conecto y nos conectamos con el infoproductor con vos y vos enseguida, hiciste un diagnóstico, hiciste algunas preguntas y fue como que el tipo salió de ahí con una claridad absoluta de lo que tenía que hacer. Incluso vos en la llamada dijiste, mira,
Esto Noé lo puedes hacer perfectamente, porque Noé, me edificaste, no me acuerdo exactamente todo lo que dijiste, pero el tipo salió de ahí con una claridad excelente de lo que tenía que hacer, o sea, ya tenía prácticamente un paso a paso y con la claridad de que quería que lo haga yo. Entonces yo te digo, mira, dale, hagámoslo. O sea, fue muy loco esa parte, ¿no? Como también el hecho de estar en el programa hizo que yo pueda agarrar el trato. Y aparte que fue un muy buen trato, tengo que decir. Pero también en algún punto me lo cerraste vos al proyecto. O sea, fue como, bueno, no sé si vos te acordás de eso o sabías que había sido tan así, pero fue eso. Eso, bueno, la verdad, si querés preguntarme algo más concreto sobre cómo es que implementamos, porque realmente eso sí daría como para rato. Eh, a mí me gustaría saber, porque me acuerdo de esa reunión y me acuerdo que en ese momento el infoproductor tenía, o sea, prácticamente su sistema de ventas era un bot, o sea, era como una pauta y Era un bot. todo lo gestionaba como si fuese un asistente virtual automatizado y eso cerraba ventas de un producto de bajo ticket, entiendo, ¿no? Cerraba ventas del mismo ticket que vendían sus closers. Ahora estábamos subiendo recién el precio de 700 y de $1.200. O Ok, sea, espera, pero lo que hacía era cerrar muy poco. ok, vamos al caso. Vos cuando llegaste y cerraste ese acuerdo con el infoproductor, en ese momento, ¿cuánto estaba vendiendo el infoproductor al mes? Estaba estancado en 35 y habían tenido todo el año el objetivo de llegar a los 50, no habían podido superar los 35. El 35 había sido el pico. Ok, y si nos vamos al caso, eran 35 metiendo inversión publicitaria y el mantenimiento de todo lo que era el bot, ¿no? Sí, el retorno de inversión no llegaba a 1.5. Ok, no llegaba a 1.5. No, O sea, de esos 30K quedaban, ¿cuántos? 10K más o menos, un poco sí, más. nada, muy poco porque además con un equipo, o sea, un equipo detrás, un trafficker, dos asistentes que respondían mensajes asistiendo al bot, Ok, entrega de servicio también, dos tutores, o sea, estaba en un incendio absoluto. ok. ¿Y qué fue entonces lo que hiciste cuando llegaste? Hiciste muchos cambios, pero ¿cuáles fueron los más importantes en sí? Lo primero fue, a ver, empezar a entrevistar closers. O sea, lo primero fue empezar a buscar closers. Y yo particularmente lo que hago es diagramar una estructura. O sea, armé una central de recursos, contraté closers, el infoproductor me asignó el 10% del tráfico cuando contratamos a los primeros dos closers, que los pusimos a prueba, obviamente. Y en la primera semana ya hubieron cierres, o sea, también en ese lado la marca jugó un buen papel, pero la realidad es que yo les di una estructura y ellos respetaron la estructura. O sea, como vos nos enseñaste, agarré el guión de Five Stars, le hice algunas adaptaciones, hice un pequeño estudio de lo que era la marca, el producto y demás, la presentación de Five Stars de los tres pilares, les hice un guión un poquito completable en función de lo que había en la cualificación y ya con eso empezaron a vender. Y el primer mes con un 10% del tráfico ya hicimos $15.000 aproximadamente, que fue la mitad prácticamente de lo que él venía facturando, pero con un 10% del tráfico. Ok, o sea, agarraste un área de ventas completamente nueva desde cero, primer mes, reclutaste closers y generaron $15.000 solo en ese primer mes con 10% del tráfico. Sí, y de hecho en realidad quedó una sola closer, porque otro estaba a prueba y estaba a la noche y la verdad es que no se le Ahí va. agendaron muchas llamadas, fue prácticamente un solo closer. Ok, qué duro. ¿Y cómo evolucionó eso? ¿Cómo fueron los siguientes meses? Ya una vez que tenía validado lo que era el guión, empecé a ir probando diferentes closers. El siguiente mes tuvimos al principio un 20% del tráfico. Después ya perdí la cuenta, digamos, como que me empezó a liberar un poquito más, hasta que en diciembre creo que quedamos como con un 60%, pero fue todo gradualmente. Entonces terminamos el mes de noviembre, esto pasó, octubre, noviembre, diciembre, fueron 3 meses. En Ajá. octubre con un solo closer, en noviembre ya teníamos tres y para lo que fue diciembre ya estábamos probando hasta que quedaron cinco. Ok. Y ahí en ese momento, ¿cuánto cash collected estaba la marca? Hicimos.
te voy a decir de facturación primero. Los $15.000 de facturación en octubre. En noviembre 35 más o menos ya estábamos igualando O sea, con o menos sea, del... en 2 meses con un área comercial nueva igualaron la facturación histórica mensual que había hecho el infoproductor. Exacto, y con la mitad del tráfico, o menos de la mitad del tráfico, porque se fue cambiando semana a semana. Ok, Y para diciembre ya habíamos hecho el objetivo de haber superado los $50.000 aproximadamente con 5 closers, pero también es todo muy, no hay algo estricto. ¿Por qué? Porque probamos, entra uno, sale el otro, o sea, teníamos periodo de prueba y demás. ok, Entonces, lo que es el cash collected en realidad no está muy lejos de la facturación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema estandarizado de cuotas en el cual se hace por débito automático, entonces en general casi todo es payful. Si claro, tenemos, en este momento tenemos casi $90.000 de facturación, el cash collected llega a los 70, o sea, está siempre muy cerca ok. la métrica. Y ahora, estando a 28 de enero, casi finales de enero, ¿cuánto vienen en Cash Collected? Exactamente, en cash collected 62.500 y de facturación 88.000 casi. Muy duro, muy duro. O sea, prácticamente, o sea, casi que están triplicando Creo la... que si lo actualizo el número cambia. Ahora, si lo actualizo en un ratito cambia el número. Ok, actualízame en pleno proceso, pero tremendo. O sea, arraste un área comercial desde cero prácticamente, metiste proceso de reclutamiento, sumaste closers, sacabas a los que no iban, actualizabas a otros nuevos, reclutabas nuevos para que se sumen y conforme fuiste armando bien la parte guión, me imagino procesos en términos de que los closers tengan bien claro qué hacer, reuniones, etcétera, etcétera, se llega naturalmente casi a triplicar la facturación del infoproductor y de mínima, sí, me imagino que también el cash collected, porque vendrían de la mano, ¿no? Sí, viste que no hay mucha distancia, es Claro, decir, em, por la forma que tenemos nosotros de cobrar también está hecho muy prolijo y casi siempre, de hecho, el tema del cobro de cuotas lo tenemos automatizado, entonces también, si bien vos tenés un buen protocolo de cobro de cuotas, pero nosotros ya por tenerlo automatizado directamente se claro. cobran en automático, entonces es prácticamente la facturación es igual al cash collect. Ok. Y de todos los cambios que implementaste, vinculado con lo que fuiste aprendiendo dentro del servicio y demás, técnicamente hablando, ¿qué es aquello que más te funcionó con el equipo de ventas? Técnicamente hablando, para mí, yo soy el fan de los guiones y los estándares. O sea, el guión y el respaldo es el estándar. Entonces, yo pongo esto acá y esto es lo que hay que hacer. Yo pongo esto acá y esto es lo que hay que hacer. ¿Lo haces o no lo haces? O sea, no hay intermedios. Y realmente algo que a mí en lo personal me funcionó mucho es de contratar a personas por ahí más grandes. Entonces eso, puntualmente en este caso y en este nicho y por las condiciones que se dieron, es algo que estuvo bueno por no tener que estar tanto encima. Que igual también contratamos una persona joven y funcionó, pero lleva como por así decirlo, más presencia en el momento de hacer efectivos los estándares. Ok. Y para ir ya perfilando hacia el cierre de todo esto, ¿no? Me gustaría preguntarte primero, ¿cuáles son dos soluciones importantes para vos que recibiste del servicio? Vos decís, uff, esto me gustó mucho haberlo recibido en sí. Y posterior a eso, no te quiero preguntar sobre la solución solamente, sino te quiero preguntar por cuál es el dolor de cabeza más grande que te pudo sacar el servicio en sí. Por un lado, y en principio, cuáles son las dos soluciones más importantes, y después te pregunto lo otro. Bueno, creo yo para mí la top solución fue tener claridad de qué era lo que había que medir. Una de las cosas que yo veía que las personas que tenían experiencia manejaban un idioma, tipo hablaban cosas en inglés, que show up, que no show. Yo decía, qué es eso? De hecho, el año pasado había tenido una entrevista para directora comercial y me habían dicho algo, la palabra triage. Yo digo, ¿qué es triage? Yo no sabía lo que era un triage. O sea, no tenía ni idea. Entonces, el hecho de haber adquirido vocabulario
Y fue, porque eran cosas que si yo hubiera sabido lo que significaban, para mí, yo sabía cómo hacerlo. O sea, yo sé cómo hacer, qué es lo que tiene que hacer un triage. Vos me decís lo que tiene que hacer un triage, te pregunto qué es lo que querés lograr, cuál es la marca, cuál es la promesa X, y te armo el guión y todo perfecto. Ahora, no sabía lo que era la palabra. Entonces, darme todo ese contexto es como que pasé de estar afuera a ser una insider de algo. Empecé como a ver la peli desde adentro. Creo que eso fue para mí la top solución. El hecho de adquirir el vocabulario y de saber qué es lo que hay que medir, cómo hay que medirlo. Y bueno, obviamente ahora las últimas clases que te fuiste a la gloria de cómo optimizarlo también. Eso, para mí eso, el tema de dolor de cabeza, porque de hecho era lo que a mí me activaba más el síndrome del impostor. Decir, ok, yo tengo un criterio genial y todo muy lindo con la visión y con todo, y con lo que saber vender y con saber guionar y estructurar, pero ¿qué mido después? O sea, ¿qué es eso? Claro. Así que hacerme consciente de todo eso, increíble, y poder empezar a hablar el mismo idioma, ¿no? La jerga y todo. Y qué clave, Creo que es a nivel soluciones. ¿Y me habías qué preguntado clave. otra cosa? Sí, sí, sí. Qué clave esto que decís, porque es cierto. Es algo que capaz yo no lo pienso en el cotidiano, pero es verdad. Hay mucho idioma acá desconocido que si no lo estudias te pasa, o si no lo viste en otro lugar. Y aparte que hay muchos términos que muchas veces no sabes dónde salen porque son palabras que ni siquiera son palabras en inglés, sino que se adoptan de algún infoproductor yankee y alguien en LATAM empieza a repetirlo y después todos empiezan a repetirlo sin saber verdaderamente qué significaba, pero todos empezaron a adoptarlo prácticamente. Entonces, es verdad, eso es un tema importante. Y lo que te quería preguntar es, ¿cuál fue el dolor de cabeza más grande que te pudo solucionar el servicio, por así decirlo? Aquello que tal vez más se repetía cuando liderabas o cuando dirigías o cuando tenías un equipo o a la hora de abordar un infoproductor. ¿Cuál fue ese big problem que terminaste solucionando con esto? Esto y también de la mano con Five Stars y con Augusto. Vamos por dos cosas. Siempre estuve oscilando entre la polaridad de ser o muy validadora o muy rígida. Entonces creo que también acá es donde entra el mérito de Augusto. Augusto me ayudó en las clases y enseñándonos cómo dar feedback y todo eso, cómo ser no validadora, sino cómo cuidar las emociones de las personas al momento de dar un feedback, cómo hacer que estén más abiertos por ahí a poder recibirlo. Y por otro lado, vos, porque son como los dos, a pesar de que los dos tienen todo, yo los veo como dos polaridades muy marcadas, en el sentido que a él lo veo como más empático y a vos te veo como más rígido. Los dos son las dos cosas, pero los tengo edificados a los dos de esa forma. Entonces, el hecho de que por ahí él tenga una forma muy empática de decir las cosas y que vos la tengas muy rígida, me hizo amigarme con mis dos lados y decir, bueno, cuando tengo que ser un poco empática, no voy a ser validadora, voy a hacer esto que Augusto nos enseñó en la clase. O sea, y primero lo voy a reconocer, le voy a decir, veo por qué intentaste hacer esto. Ahora, ¿qué te parece si probamos de esta manera? Entonces, ver la forma de dar los feedbacks no solamente a mí me sirvió para los closers, sino también para los infoproductores. Pues por ahí yo entraba con los tapones de punta, decir, no, pero esto no se hace así. Y decir, wow, aprender cómo también comunicar las cosas sin ir al choque, sin ir de frente, colisión con a 200 kilómetros por hora. Creo que eso para mí era el más grande dolor de cabeza, no saber calibrar cómo gestionar por ahí toda esta energía masculina sin caer en ser una validadora, pedir permiso y agradadora. Así que en lo personal, quizás no es que esto es muy personal, ¿no? Cada uno tiene su desafío, pero para mí vino por ese lado totalmente, de verlos también a ustedes y de estar en las clases y demás, o sea, adquirirlo por repetición también, el hecho de decir de cómo poner un límite también y de ponerme firme y de no sentir culpa por eso, ¿no? De decir, yo estoy a la altura de este estándar y si yo tengo que marcar, por ejemplo, algo que pasó hace poquito en una de las reuniones de equipo, tenemos el hábito de puntuar las reuniones. Y todo el equipo estaba puntuando la reunión con un 10. Estamos hablando no de la reunión con los closers, sino la reunión de todo el equipo completo, que por ahí no, yo no soy líder ahí, en ese espacio de reunión, donde está Ah, el trafficker y demás. Y estaban todos puntuando la reunión y todos estaban poniéndole un 10. Y cuando llega mi turno de hablar, yo dije, no puedo ponerle un 10 porque hay una cámara apagada. Para mí, poner un 10 donde hay una cámara apagada es un sacrilegio.
¿Y realmente para vos es motivo de bajarle un punto a la reunión? En el corto plazo, no, la reunión salió increíble, pero en el largo plazo yo no puedo permitir que alguien se conecte con la cámara apagada porque me baja el estándar de todo el equipo. Yo no sé si está prestando la novela. ¿Cómo voy a dejar la cámara apagada? No, yo no puedo ponerle un 10. Entonces, digo, quizás yo, el año pasado, si no hubiera tenido la experiencia que tengo ahora, hubiera dicho, sí, un 10. Me encantó, gracias amigos y compañeros. Entonces, eso. Tremendo, tremendo, espectacular completamente, porque vos pensás que eso es un superpoder, o sea, de golpe dejar de contestar lo que crees que sirve para convivir, te quita identidad, te quita genuidad, te quita decir tu opinión y eso después te priva de absolutamente todo, te priva de mejorar a otra persona, te priva de mejorar el estándar. Yo incluso pensaba en a mí me costaría poner un 10 en general en casi cualquier contexto porque un 10 habla de perfección y excelencia y es como si yo siento que hay perfección y excelencia acá, quiere decir que no tenemos margen de mejora. Y es raro que en un contexto no tengamos margen de mejora en general también. Entonces, banco, porque siempre hace falta alguien que ponga un 9 como para decir, todavía hay un estándar más alto que poder conseguir en sí y encima con la justificación pertinente. Noé, ya estamos cerrando lo que es la entrevista. Antes de cerrar, hay muchas personas que tal vez están del otro lado, que también o ya son directores comerciales o quieren iniciarse en todo este mundo en sí, pero pueden tener distintos tipos de dudas, dudas a nivel tiempo, dudas a nivel de cuestión económica, dudas a nivel de si verdaderamente ahora es el momento, o incluso también mucha gente que tal vez no tiene dudas, solamente es huevona y da vueltas y pospone tal vez algo que le gustaría hacer. Vos tal vez te ha pasado de estar en ese momento, porque tal vez considerabas ya hace tiempo el formarte en algo así y hubo un proceso hasta que terminaste tomando una decisión, o tal vez no, tal vez vos ya estabas decidida y le mandaste de una ni bien lo pensaste y también puede haber pasado así. Pero sea cual sea la postura y tomando en cuenta la persona que puede estar del otro lado, ¿qué le dirías a esa persona que quiere ingresar a un servicio como este, pero que tal vez da un poquito de vueltas para poder iniciar? ¿Puedo ser sincera? Por favor. Hermano, estás encargado de un área comercial o querés estar. Entonces, ¿realmente vas a dar vueltas al momento de hacer un pago? No puedo decir mucho más que eso, Marcos. O sea, si vos querés estar al mando de un área comercial y das vueltas para hacer un pago, ¿qué tipo de área comercial querés crear? ¿Qué tipo de área comercial vas a crear? ¿Vas a atraer o vas a manifestar? O si querés verlo de una parte racional y lógica, ¿vas a perdonarle a tus prospectos o vas a perdonarle a tus closers que le perdonen a tus prospectos que den vueltas? Entonces, no podés, no es compatible. Si vos realmente querés crecer financieramente, dar vueltas para hacer un pago no es compatible, es incoherente. Eso es disonancia cognitiva. Querer tener éxito en un área comercial y dar vueltas para hacer un pago es disonancia cognitiva. Tremendo, tremendo, Noé. Me encanta. Y cómo se siente la energía también de la convicción en las cosas que Es, decís. es, es así, siempre yo soy una excelente compradora y eso lo estoy viendo manifestado, la verdad, en mi realidad financiera. O sea, tuve que estar mucho tiempo también metiendo guita, metiendo guita, metiendo guita y teniendo miedo y sin ver un retorno inmediato, pero meter plata es sembrar. Entonces, si vos querés dedicarte a un área comercial, ya sea como closer o mismo, aunque vos quieras ser infoproductor, y decís, no, pero yo no quiero ser closer, no importa, vos querés plata, tenés que pagar el precio, y pagar el precio es pagar. Y como vos comprás, vendés. Entonces, si vos querés tener resultado y querés que la gente te pague, tenés que primero pagar. Tremendo, tremendo. La verdad, una barbaridad. Muchísimas gracias, Noé, por el tiempo, porque siento que aparte de la entrevista, caso de éxito y demás, siento que la persona que está escuchando este video del otro lado se llevó un valor real de todo lo que estuvimos conversando, de las enseñanzas y demás. Así que gracias de corazón por haber estado acá. Gracias por ser alumna de Conversion Master también y confiar en todo este proceso, por lo que te llevaste, por ser caso de éxito, por seguir inspirando a la gente. Y bueno, algo con lo que te gustaría cerrar antes de que terminemos. Sí, el retorno de inversión, que no lo pude mencionar. Ahora está en 5,8. Habíamos pasado de 1,5 cuando agarré el área comercial a 5,8 en 4 meses. Es una locura. Una barbaridad, una Y salvajada. también esta semana hay dos closers nuevos, porque la semana pasada estábamos tocando el 7. No, no, no. Tremendo.
es una locura Una locura. total. Gracias, muchísimas gracias, Noé. Y a vos que estás del otro lado, si estás viendo este video y llegaste hasta acá es porque claramente te gustó la entrevista y porque claramente también hay algo detrás de todo esto que te interesa. Así que si es así, no me escuches a mí, escuchala a Noelia con lo que dijo y toca el enlace que está en la descripción de este video y nos vemos dentro de Conversion Masters. Les mando un abrazo grande a todos. Muchas gracias, Noé.